Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Miriam Guzmán Matas y hoy me toca hacerles la presentación de la estrategia de trabajo colaborativo. Piensa, júntate y comparte. ¿Ok? Entonces, me gustaría primero hablar acerca de cómo podemos llegar a desarrollar estas estrategias. Todo maestro seguimos un método. El método generalmente es esta estructura general, la secuencia básica que le vamos a ir dando a nuestras intenciones educativas y todo dependerá del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Esto entonces es el marco general en el que actuamos o nos desempeñamos como tales, como docentes. Generalmente para estos métodos pues hacemos o echamos mano de las herramientas lógicas. ¿Ok? Dentro de estos métodos hay dos partes que debemos considerar. Uno se refiere al estilo. Los estilos son estos que influyen en, más bien el método es lo que influye en la adopción de determinado estilo que tengamos nosotros o adoptemos según lo que queramos transmitir o al objetivo que queramos llegar, ¿no? Son siempre generalmente se basa en nuestras características propias, en elecciones que hacemos de técnicas, de estrategias, de todo el tipo de elección que hacemos y la forma en que nosotros vemos, es decir, nuestro enfoque, el enfoque que le damos a nuestra manera de enseñar. Luego entonces con esto adoptamos ciertas estrategias, que estas pueden combinarse al igual que los métodos, es decir, no siempre se sigue solo un método basado en algo o en una sola opción, sino que incluso podemos combinar tanto métodos como estrategias. Por ejemplo, las estrategias implica que consideremos las características de nuestros alumnos, en el contexto en el que vamos a desarrollar nuestro quehacer docente y finalmente el ambiente de aprendizaje en el que se va a desarrollar el mismo. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. De aquí, las técnicas y estrategias de aprendizaje también se tiene que tener muy en mente, ¿ok? Cómo las vamos a enfocar, porque muchas veces en esta combinación de estilos o métodos y estrategias que hacemos, tenemos que definir quiénes van a ser los actores principales. Hay ciertas estrategias en las que el docente o el maestro será el actor principal. Algunas otras serán centradas únicamente en el alumno, ¿ok? Lo que el alumno desarrolle o haga, o finalmente que las centremos como comunidad, es decir, en las que actuemos docentes, alumnos y muchas veces, ¿por qué no?, hasta autoridades educativas o bien los padres de familia, que son todos los que conformamos estas comunidades. ¿Ok? Entonces quedamos que la estrategia es un conjunto de métodos, técnicas y acciones o procedimientos utilizados racionalmente para lograr un propósito. ¿Ok? Dentro de la estrategia de enseñanza, estos procedimientos y recursos que usamos los maestros es para que logremos que nuestra enseñanza sea significativa. Mientras que las estrategias de aprendizaje, dependen del alumno, pero nosotros vamos a ser guías fundamentales para que ellos tengan esas herramientas de qué echar mano, ¿ok? Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje, tenemos un aprendizaje ya socializado, es decir, donde vamos a actuar como comunidad. Para dicha estrategia de aprendizaje social podemos echar mano de estos pasos, que es priorizar los objetivos, establecer lineamientos, aprender, desarrollar capacidades, medir y refinar, convocar al diálogo, escuchar y definir las actividades. Es decir, vamos a ir siempre siguiendo, como habíamos dicho, una cierta lógica que nos lleve a ir cumpliendo todo lo que nosotros queremos conforme a lo vayamos planteando. Finalmente, tenemos diferentes tipos de estrategias y estos se van a ir
adecuando o los vamos a ir implementando según el proceso, en el proceso o en la etapa del proceso que vayamos haciendo. Es decir, no podemos usar las mismas estrategias para principio de la clase o de un tema o de algo como para la fase intermedia o bien para la fase ya de evaluación o de resumen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las estrategias de ensayo, las estrategias de elaboración, las estrategias de organización, la estrategia de comprensión y la estrategia de apoyo. Cada una de estas cumple una función. En el caso de la estrategia de ensayo, se basa principalmente en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. La estrategia de elaboración se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, como resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información. Mientras que en la estrategia en la organización se basa en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla de estudiarla y comprenderla. Estas tres confluyen en que ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje. Mientras que la estrategia de comprensión, que se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que está usando y el éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta, sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje. Luego, la estrategia de apoyo se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se va produciendo. Es decir, es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Y si nos basamos en esto, ¿ok? Y lo aplicamos a esta estrategia de piensa, júntate y comparte, en la primera parte, ¿ok? Vamos a utilizarle la estrategia de elaboración. Esta suele usarse en la introducción de un nuevo tema o al inicio de una unidad. Se usa la lluvia de ideas, el diagrama de araña, el planteamiento de preguntas pertinentes, siendo estas algunas de las estrategias que se usan para activar el conocimiento previo o en la predicción del tema. Es decir, es de los recursos que nos valemos para motivar en los niños que traigan su conocimiento previo, o sea, qué sé, cómo lo sé, de dónde lo saqué, todo eso. Estas dinámicas suelen implementarse en la fase de introductoria del grupo en general para que cada alumno empiece a echar mano de forma individual de lo que recuerda, sabe o maneja. Es decir, va a hacer uso de su bagaje, ¿ok? Cognitivo, o sea, de lo que sabía antes, ¿ok? En esta fase es de una manera individual, es decir, piensa solo, qué sé sobre el tema, a qué me recuerda, y pienso en silencio y empiezo a hacer, ¿ok? Uso de estos recuerdos. De aquí pasamos a la siguiente parte, ¿ok? Y en esta estaríamos usando la estrategia de organización, es decir, cuando ya nos juntamos, vamos a organizar el trabajo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a hacer qué y todo esto. Es el incluir dinámicas o actividades de organización después de que se active el conocimiento previo motivará a los alumnos a trabajar de manera elocuente y participativa con sus compañeros. Dentro de esta estrategia deben contemplarse varias cuestiones en la implementación de la misma. Primero, el que existan rutinas y códigos o reglas en el salón que permitan una correcta interactuación de todos en el mismo. La rutina implica seguir un cierto procedimiento, ciertos pasos que hagan que los alumnos trabajen de manera asertiva y armoniosa en cualquier dinámica. Es decir, nosotros como maestros siempre tenemos que tener establecidas rutinas que incluyan códigos o reglas dentro del salón, ¿no? Y esto siempre nos va a ayudar a desarrollar cualquier dinámica. ¿Por qué? Porque los alumnos van a saber qué hacer en cada momento y qué es lo que sigue. Entonces esto nos va a hacer que el salón de clases sea un lugar confortable en el que podamos trabajar. Entonces acuérdense que es la fase de júntate, ¿ok? Podemos hacerlo en equipos, en pequeños grupos, es decir, el arreglo de los pequeños grupos en los que vamos a trabajar nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque en estas vamos a compartir nuestras ideas. Vamos a empezar a utilizar los presupuestos de yo creo, que yo sé, me recuerda a, y
con esto vamos a empezar a escuchar a nuestros compañeros creando las nuevas ideas juntas. Es decir, el proceso de aprendizaje ya está en marcha y lo estamos llevando a cabo. Reafirmar que ya habíamos aprendido, perdón, lo que ya habíamos aprendido de manera grupal. Y esto lo va a hacer de alguna manera muy significativo. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros compartimos el conocimiento que lo estamos haciendo, nos va a hacer emplear el pensamiento crítico. Y esto es lo que realmente hace significativo el aprendizaje, ¿verdad? Y nos vuelve de alguna manera estudiantes autónomos, ¿ok? Entonces, bueno, conforme yo entendí que funciona esta estrategia, es lo que me gustaría compartir con ustedes. Espero que les haya quedado claro. De todas maneras, pues cualquier cosa, cualquier duda o aclaración, pues ya saben, estoy a sus órdenes para que lo hagamos. Muchas gracias.